pueda hablar perfectamente todo lo que tenga que hablar hoy de parte del Señor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor poder estar con ustedes. Siempre es un honor poder compartir lo que Dios nos da. Siempre. Por eso el evangelismo es un honor. Es un honor poder salir y hablarle a otro de la maravilla que es conocer a Dios. Es un honor que ni los ángeles tienen. Dice que los ángeles anhelarían hacer eso. Y nos quedó a nosotros la tarea. Entonces, tomémosla con ese corazón. Dios siempre te va a usar y uno diría, no tengo mucho para dar. Mira, si Dios va con vos, tenés todo para dar. Tan simple como eso. Los discípulos, si te ibas a sus vidas, no tenían mucho para dar más que contar pescado. Pedro no sabía mucho más que eso. Sin embargo, Dios lo usó de manera tremenda. Y su testimonio llega hasta hoy, 2000 años después. Bueno, 2000 años después, lo que vos le digas a alguien puede seguir vivo. Y te vas a encontrar con gente en el cielo, gracias a eso que le dijiste. Entonces, no pierdas la oportunidad. Podés salir a evangelizar con el grupo, podés salir a evangelizar con toda la iglesia, pero podés evangelizar en cualquier momento. Tengo todavía algo que me acopla. Bueno, no les voy a contar todos los testimonios de evangelismo porque siento de parte de Dios de compartirles otra cosa. Pero me habla de evangelismo y una sola cosa les voy a contar. Así. Yo trabajo en una empresa, yo trabajo en American Express, algunos lo saben. Y ustedes saben, es una empresa internacional, no es una empresa familiar, en donde uno diría, bueno, tenés esa cordialidad o esa facilidad. De hecho, cuando yo llegué era bastante amenazante el tema, porque dentro de las políticas de la empresa está prohibido hablar de religión, entre comillas. Bueno, yo les quiero asegurar que se puede. Se puede. Y yo he podido hablar del Señor, miren, hasta tengo salas de reunión ahí, las uso para ministrar gente cuando necesito. Vamos y oramos todo lo que tenemos que orar. Y si me tengo que tomar 2 horas para hablar con alguien, no saben si yo estoy de reunión por un proyecto mío y estoy de reunión por un gran proyecto, pero el proyecto más importante que tengo, ¿no? Bueno, y el Señor ahí dentro ha hecho milagros. Ahí dentro ha hecho milagros. Y me ha usado para que personas no solamente sean sanadas, sino conozcan del Señor, y todavía lo están haciendo. Entonces, ya te digo, para practicar uno puede salir en grupo, pero esto es una tarea 24/7, todo el tiempo y en todo lugar. Y le tenés que pedir a Dios que te dé tiempo y oportunidad. Dice que tiempo y oportunidad acontecen a todos. Si nos la perdimos es porque no andábamos atentos. Nos pasó de largo. Pero estate atenta porque Dios te quiere dar la oportunidad. A veces una palabra, mira, a veces ni siquiera hace falta explicar demasiado. Simplemente cuando alguien te presenta un problema, decirle, déjame orar por vos. Yo he orado por el vicepresidente de la empresa en un momento en donde la situación económica estaba mal y tenían que echar a mucha gente. Y era un buen hombre. Y me imagino que no habrá sido fácil para él tener que echar gente que él quería, era parte de sus equipos. Y mi mujer me dijo, tendrías que orar por él. Y yo dije, bueno, si la profeta de mi casa lo dice. Y un día fui y me meto a la oficina, le digo, hola Roberto, ¿cómo te va? Mira, quería hablar con vos. Sí, pasá, un hombre súper campechano. Bueno, nos sentamos y le digo, mira, yo sé que estás pasando por un momento difícil. Sé la situación económica, sé todo lo que está pasando. Y le dije, yo te quería decir algo. Vos sabés que yo soy cristiano y yo vine acá para orar por vos. Y cuando le dije que yo quería orar por él, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ni siquiera oré. Yo solamente le dije que tenía la intención de orar por él. Se le llenaron los ojos de lágrimas. La gente cuando le dan ganas de llorar se pone incómoda, ¿viste? Que piden perdón porque la gente no está acostumbrada. Y me dice, gracias. Él pensó que iba a orar en casa. Pues no están acostumbrados a que alguien le ore ahí.
Y yo le digo, no, ahora quiero orar por vos. Ah, ok, dice. Ahí cerró la puerta de la oficina. Y yo pude orar por ese hombre. Y era el vicepresidente de la empresa y cualquiera diría, oh, qué terrible, no podés. No está dentro de los protocolos. Se puede. Y Dios siempre te va a dar la oportunidad, pero vos tenés que dar el paso. Hay que vencer la vergüenza, hay que vencer el prejuicio que uno tiene de decir, ¿qué me dirá? ¿Qué pasará? Alguno te rechazará y te dirá, no, dejá, yo no quiero. Y yo le digo, bueno, en mi casa voy a estar orando por vos, igual, aunque no quieras. Te lo quiero avisar. Entonces, bueno, cierro paréntesis, solo para sumar eso. Y ahora sí, vamos al tema que traigo para compartirles. Y para compartir este tema, quiero que sentemos las bases de lo que quiero contarles. Y las bases están en Belén, en el nacimiento de Jesús. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Cómo María quedó embarazada? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo fue? Por el Espíritu. José, hasta ese momento estaban desposados, todavía no estaban casados, ¿no? Y ella queda embarazada por el Espíritu Santo. Por eso a Jesús se lo llama el Hijo de Dios, porque literalmente en la tierra, más allá de que en el cielo también, en la tierra Él fue Hijo de Dios. Hijo de Dios. E Hijo del hombre, porque fue Hijo de María. Por eso Jesús, se dice, y tiene las dos naturalezas. De hecho, Jesús nace como hombre, con toda la característica de hombre y con toda la característica de Dios, ¿no? Entonces, ahí sentamos las bases de lo que vamos a charlar hoy, de lo que quiero contarles. Entonces, Jesús no nace, si bien nace del ser humano, no nace de hombre y de mujer, solamente nace de mujer y de Dios. ¿Vamos bien? Bueno. Y ahora sí quiero que leamos un pasaje, si tenemos ahí Juan 1, del 11 al 13, yo lo voy a leer en la NBI, Juan 1, del 11 al 13, les aviso que me gusta leer mucha Biblia. Así que leamos. Bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla. Yo puedo hablar un montón de cosas, pero si no lo dice la Biblia, o sea, por lo menos la Biblia no lo respalda, porque puede no decirlo la Biblia, pero la Biblia me puede respaldar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Bueno. Pero me gusta respaldarme en lo que la Biblia dice. Entonces, dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuantos lo recibieron, quiero que me levanten la mano, ¿quiénes lo recibieron? Ok, lo recibieron todos. Si hay alguno que no lo recibió, levánteme la mano. ¿Alguno? Por ahí hay, pero no se animan. No, bueno, no sabemos. Bueno, y dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana. Es decir, cuando nosotros venimos a Él, ya no nacemos por voluntad humana. Es decir, ya no es un papá y una mamá que a veces se ponen de acuerdo para tenernos, y muchas veces ni siquiera hay una voluntad humana. Es más, hay una voluntad contraria, y lo sabemos hoy, con el tema del aborto está, ¿no? Esto muy clarito. Dice que a los que creemos en su nombre, dice que nos da el derecho de ser hijos de Dios y no nacemos de la sangre, es decir, no nacemos de la naturaleza humana, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Si Jesús nació de Dios, Jesús vino a hacer lo mismo con nosotros. Distinto en el sentido de que nosotros no nacemos desde el vientre así. Desde el vientre, papá y mamá.
lo conozca o no lo conozca, digamos. Yo sé que fui humano hecho de sangre. Y acá entramos al primer tema y tiene que ver con lo que pasa cuando nosotros nacemos. Y vamos a ver en Romanos 7, del 14 al 25. Por ahí no entra todo en la pantalla, pero yo se los voy a leer. Romanos 7, del 14 al 25. Acá Pablo está explicándoles a los judíos en Roma cómo era este tema de que ellos vivían bajo la ley. Ellos entendían que tenían que cumplir toda la ley de Moisés y venía Pablo y les decía, yo les estoy hablando de algo nuevo. La ley de Moisés, ustedes no la pudieron cumplir, nadie. El único que la cumplió fue Jesús. Y no solo la cumplió porque no pecó, es decir, no quebrantó ninguno de los mandamientos que estaban escritos por Moisés, sino que la cumplió como profecía de lo que estaba escrito en esa ley. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, no lo tenemos que leer como si fuera un texto plano. El Nuevo Testamento nos revela que el Antiguo era una gran profecía que tenía que cumplirse. Era la sombra de lo real. Y Pablo, su gran desafío, con los judíos especialmente, fue enseñarles a reinterpretar eso que habían aprendido hasta ese momento. Es decir, a que vean la ley de manera distinta, que ya no la vean como una serie de requisitos, sino que la vean como una profecía que finalmente se cumple completamente en Jesús. ¿Amén? Entonces dice, sabemos que la ley es espiritual. Y acá vamos a empezar a adentrarnos en el tema finalmente. Ya les digo, estamos sentando la base de lo que vamos a charlar. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, la ley fue dada por Dios y las cosas que Dios nos da son espirituales. Está en un plano espiritual. Ahora bien, nosotros, lamentablemente, estamos acá abajo. La ley está acá arriba y nosotros acá abajo. Y nosotros, desde el momento que Adán, junto con Eva, come del fruto, desobedece y peca, traemos el pecado puesto en nosotros. Uno nace como niño y es inocente y todas las cosas que pueda sufrir son injusticias hasta que uno crece, tiene capacidad de decisión y pasa de ser una víctima de injusticia a un victimario injusto. El que sea libre de pecado, tire la primera piedra. Ninguno. Todos pecamos. Entonces, Pablo está diciendo, yo también fui vendido al pecado y dice, no entiendo qué me pasa. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. Y acá parece un trabalenguas esto, ¿no? Pero Pablo está diciendo, yo quiero hacer lo que la ley dice, porque él era un judío comprometido, él era un fariseo, era un hombre que quería hacer todo bien para Dios. Pero se daba cuenta que cada vez que quería hacer las cosas bien, tarde o temprano, pisaba el palito y vuelta la burra al trigo, diría. Otra vez pecamos, ¿no? Entonces dice que por hacer esto, él demuestra que la ley es buena. Mucha gente dice, no, si yo no la puedo cumplir es porque la ley es mala, la Biblia se equivoca o es demasiado exigente. No, está puesta para mostrarnos que no estamos a la altura de las circunstancias. Nosotros no somos, al principio, espirituales. Y Pablo dice esto, ¿no? Entonces dice, de modo, y esto parece como que se está lavando las manos Pablo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, la Reina Valera dice en mi carne, cada vez que lean en la Biblia la carne, está hablando de esto, de la naturaleza humana, no está hablando de carne y hueso, de músculos, está hablando de nuestra naturaleza heredada de Adán, ¿no? Dice,
no habita el bien en mi carne, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ya les digo, acá aparece Pablo como diciendo, ¿yo? Nada que ver. No, esto, ¿no? Como, claro. El nene que llega rompió todo y dice, no sé si escucharon un audio que dice, mamá, no soy yo, es mi esqueleto que tiene la maldad dentro. No sé si lo escucharon, es increíble ese pibe. Parece Pablo en versión niño. Dice, mi esqueleto tiene el mal adentro mío, dice. No soy yo. Yo soy bueno, pero mi esqueleto es malo. Lo escuchamos con mi mujer, parece increíble, ¿no? Bueno, Pablo decía más o menos lo mismo. Yo quiero hacer el bien, pero esta carne hace lo que quiere, parece, ¿no? Entonces dice, porque según el hombre interior, y quiero que nos guardemos esto, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Si es Dios, pásamelo. El llamado. Un llamado a Dios nunca hay que rechazarlo. Bueno, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana, es decir, con la carne, sirvo a la ley del pecado. Tenemos un hombre interior. Cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos del Señor, y ahora vamos a ver cómo, se empieza a formar en nosotros otra persona. Y la Biblia la llama el hombre o la mujer interior. Es un ser dentro nuestro que empieza a crecer. Así como el pecado parece también, ¿no? Otro que vive adentro nuestro y que hace lo que quiere en nuestros miembros, empieza a nacer en nosotros este hombre interior, este ser interior que se empieza a desarrollar. Y en Efesios 3, del 14 al 21 dice, acá Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, y les dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo oraba por los efesios y Pablo no oraba para que a los efesios solamente les vaya bien en el trabajo, tengan plata, se puedan comprar un auto nuevo y no tengan conflictos con los vecinos. No oraba solamente por eso, porque también oraban por eso, ¿no? Pero la oración más fuerte de Pablo tenía que ver con esto y decía, Señor, yo te pido que permitas que ellos crezcan en este hombre interior, crezcan en este nuevo ser que nació en ellos. Y dice, ¿para qué quería que crezca este hombre interior? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Este hombre interior es el que hace que Jesús, por la fe, viva en nosotros. Es ahí donde Jesús vive en nosotros. Jesús no vive en la carne. Jesús no vive en una naturaleza humana. Si bien cuando Él estuvo en la carne vivía en una naturaleza humana. Pero cuando viene a nosotros con su espíritu, cuando nos hace nacer de nuevo, vive en ese ser interior. Y dice, ¿para qué le pide que Cristo habite en ellos por la fe, en sus corazones? Dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Y ahora sí, sentadas las bases de lo que estamos hablando, quiero que nos metamos en una historia de guerra, de batalla. Y vamos a hablar de la carne y el espíritu. Es la gran batalla a librar. Si pensabas que tu batalla era con el diablo, en parte, pero el campo de batalla del diablo lo vamos a ver acá. Es la carne. ¿Y sabés cuál es el grave problema de la carne? Es que somos nosotros. Es un tema, porque, como decía Pablo, miserable de mí. Yo vivo en este cuerpo. Pablo, como que decía, no veo la hora de sacarme este cuerpo de encima. Para colmo, Pablo había estado en el cielo y sabía cómo eran las cosas allá. Y dice, yo tengo que estar acá, en este cuerpo. Y a pesar de que uno tenga un cuerpo esbelto y hermoso como uno, digamos, sigue siendo un cuerpo de pecado. Incómodo para el hombre interior que nace en uno. Y ahora vamos a ver algunos pasajes. El primero habla de lo que yo llamo la paradoja del Evangelio. Porque si ustedes se fijan, la paradoja es esto, ¿no? Como decir, nunca tengo tanta sed como cuando tomo agua, por decir algo. Si estoy tomando se me debería pasar, ¿no? Pero la paradoja es esto, es una cosa que parece contradictoria en sí misma, pero Jesús hablaba muchas paradojas. Y acá vamos a ver una que nos trae Pablo, mi amigo Pablo, el apóstol. Pablo, o sea, después de Jesús vino Pablo. Jesús enseñó muchas cosas, pero Pablo tradujo incluso lo que Jesús había explicado. Pablo es el gran traductor de la Biblia, y no traductor por un idioma, o sí, pero es traductor de los misterios a cosas entendibles. Traductor de lo que fue una profecía que nadie entendía, para que todos, por el Espíritu, podamos entenderla. Por eso la verdad que para mí Pablo es, y bueno, sin Pablo prácticamente no tendríamos los evangelios, pero no tendríamos explicaciones de la mayoría de las cartas, de las epístolas en el Nuevo Testamento son de Pablo, ¿no? Porque Dios lo usó a Pablo para que nos pueda explicar esto que aparentemente es inentendible, aún hoy para mucha gente. Y vamos a ver 2 Corintios 6, del 8 al 10. 2 Corintios 6, del 8 al 10. Pablo cada tanto tenía que andar defendiendo su ministerio, porque lo atacaban, ¿no? Le decían, ¿y vos quién sos? Y Pablo tenía que andar diciendo, si les tengo que mostrar quién soy, mírenme la espalda y se van a enterar, ¿no? Todo lo que he sufrido por el Señor, todas las cosas que he pasado, bueno, todas las batallas que he pasado. Y acá Pablo empieza a decir cosas que aparentemente parecen, como les digo, como contradictorias. Y dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Yo no diría, este muchacho, ¿qué le pasó? ¿Cómo se entiende esto? ¿No? Y para entender un poco más este pasaje, quiero que nos remitamos a lo que Jesús habló. Y ahora vamos a saltar a Marcos 8, del 34 al 35. Y acá tenemos la gran paradoja. Jesús dice que llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Marcos 8, del 34 al 35, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz no era llevar un problemita. Cuando alguien tomaba la cruz, ¿a dónde iba?
a morir. Justo hablaba con alguien, un hombre de un ministerio internacional, que me decía, parece mentira, pero todos mis años de evangelio y nunca había caído que este pasaje, cuando Jesús dijo, tomen su cruz, él decía, bueno, tendré que llevar mi cruz, soportar a mi suegra, bancarme este trabajo que no me gusta, ¿no? Tengo, un dolor. No. Cuando llevaban la cruz, el que llevaba la cruz sabía que no volvía. Moría. Y Jesús dijo esto, niéguese a sí mismo el que lo quiera seguir, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y ahora quiero que releamos lo que Pablo decía a la luz de lo que Jesús explicaba. Jesús explicaba que si vos querés vivir realmente tu vida, porque Jesús decía, la vida que ustedes están viviendo en la tierra no es vida. Yo les vengo a traer verdadera vida. La otra es muerte. La vida que nosotros vivimos sin Cristo no es más que muerte. Ahora, cuando yo estoy en Cristo, yo puedo ver la verdadera vida y puedo vivir la verdadera vida, pero tiene un precio alto. Se entra, acá solamente entran muertos. Miren, como que ahí arriba dice, ¿querés entrar acá? Acá solo entran muertos, pero salen resucitados, literalmente. ¿No? Bueno, y quiero ahora que leamos de nuevo. Dice, 2 Corintios 6, del 8 al 10, dice, por honra y por deshonra. Pablo era honrado por el Señor, sirviéndolo, pero en el mundo era deshonrado en cada lugar al que iba. Y dice, por mala fama y por buena fama. En la tierra, hasta con los cristianos tenía mala fama Pablo, que no querían recibir ni los cristianos, porque había sido perseguidor de la iglesia. Él tenía mala fama en todos lados. Pero él sabía dónde estaba su buena fama. Él tenía conciencia de que en el cielo él se estaba haciendo buena fama. Y dice, como engañadores, pero veraces. Para mucha gente somos una manga de mentirosos. Nosotros salimos a evangelizar ayer y le tratamos de hablar a un hombre, estaba pintando ahí, ¿viste? Estaba pintando y le decíamos, bueno, somos una iglesia, queríamos... Para mí son todos unos mentirosos. Yo busco a Dios, para colmo, no era ateo ni nada. Pero el tipo estaba tan descreído, se ve que lo lastimaron tanto. Entonces decía yo, no les creo nada. Los pastores, todos mentirosos, no era que se ni siquiera pastor. Todos mentirosos. Lo único que quieren es plata, engañan a la gente. Le alentamos a que venga y conozca otra parte del reino, ¿no? Que se pueda volver a ilusionar con el cuerpo de Cristo. Pero a Pablo le pasaba lo mismo. Pablo, oremos para que el milagro sea completo. Bueno, Pablo decía lo mismo. Parecemos engañadores. Para con las cosas que contaba Pablo, hasta para los cristianos, como que decía, epa, ¿cómo es eso? Estuviste en el tercer cielo. Todo muy fuerte, ¿no? Bueno, pero él sabía que era verdad, porque él estuvo, ¿no? Y dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Quiero que sepas algo. Vos podés sentir que nadie te conoce, que nadie te ve. Pero quiero que sepas que si vos de corazón amás al Señor y lo servís, sos bien conocido. Sos bien conocido. Y no solamente te conocen en el cielo, te quiero informar, en el infierno también. Cuando llegás, se agarran los demonios y dicen, mira quién vino, mira quién vino. Se pudre todo. Cuando llegaba Jesús, los demonios,
dice, se pudrió todo. Nos venís a condenar antes de tiempo, le decían. Los demonios estaban asustados. Yo quiero que sepas que el diablo también se preocupa cuando un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, entra a un espacio. Porque se le pudre todo. Salimos el otro día a la calle, no me acuerdo si estábamos como... No, creo que no había sido con vos. Salimos y un muchacho, le hablábamos a los muchachos que están ahí, ¿viste? Durmiendo en la calle, bueno, con problemas de adicciones y demás. Y lo saludé, le digo, ¿querés que oremos? No, hoy no. Y dice, yo tengo un poder que es más fuerte que el tuyo. ¿Para qué? Le agarré la mano, lo miré a los ojos y le dije, el poder que está en mí es el poder más fuerte de todo el universo. No hay poder más grande que ese. Así que vos no tenés un poder más grande que el mío. No dijo nada. Gracias, me dijo. Porque no era él el que hablaba. Pero cuando vos le hablás y lo mirás al diablo a los ojos y le decís, vos sabés con qué poder vine, el diablo baja la mirada. Te lo puedo asegurar porque yo lo he visto. ¿Amén? Bueno, y dice, como moribundos, mas he aquí vivimos. A Pablo lo recibían, en las ciudades lo recibían a piedrazos hasta que lo desmayaban y se pensaban que estaba muerto, lo sacaban arrastrando y lo volvían a levantar. Y Pablo decía, bueno, vuelvo a entrar a la ciudad. Literal. Eso. Parecía moribundo, pero él sabía que estaba más vivo que nunca. Aún en esa situación. Vos podés estar aún en una situación física tremenda. Pero si vos lo tenés a Cristo, estás más vivo que los que están con todos los análisis bien. Y dice, como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cuántos saben que aún en medio de la tristeza podemos sentir el gozo del Espíritu Santo? Y es inexplicable, porque vos decís, yo estoy partido al medio, quebrantado. Sin embargo, Dios te puede llenar de su gozo, porque eso se siente en el hombre interior, en la mujer interior, y lo otro en la carne. Y conviven. Y dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. No necesitas tener $1.000.000. Porque lo que vos tenés para dar es verdadera riqueza. Tengas plata o no tengas plata. Si tenés plata, dice la Biblia que la uses para bendecir a la gente y para que la gente glorifique a Dios con eso. Si no tenés plata, seguís teniendo un tesoro incalculable. Y lo podés compartir libremente. Y dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Pablo en un momento cuando se estaban peleando ahí, quién es de Pablo, quién es de Apolos, dice que Pablo le dijo, muchachos, peleándose por estas pavadas. A ver cuál es el pastor más importante. Dice, ustedes olvídense de eso. Dice, ¿no se dan cuenta que ustedes son dueños de todo? Es más, le dijo, de Pablo y de Apolos también. Ustedes son dueños porque son hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo de todo. De la vida, de la muerte, de lo alto, de lo bajo, todo. El mundo entero es de ustedes. Si pudiéramos tomar conciencia de que nuestro ser interior tiene disponibilidad de todo, obviamente cuando Dios te lo quiere dar. Si tomáramos conciencia de eso, ¿cuánto más liberales seríamos a la hora de bendecir a otros? Porque muchas veces nos cuesta, porque si esto es lo poquito que tengo, ¿no? Estamos ahí como Gedeón juntando los poquitos granos en nuestra cuevita para que los madianitas no vengan y me roben el poco grano que junté. Y Dios te dice, sos dueño de todo. Todo. Es más, si vos entregás todo este grano, tengo otro granero lleno y ni te enteraste para vos. Ser interior, carne y espíritu. Entonces, lo que el Señor nos enseña acá nos muestra que hay dos naturalezas constantemente en batalla. Tenemos una naturaleza espiritual y una naturaleza terrenal. Y acá Pablo hablaba cosas fuertes.
Sí, igual cuando está adentro del pulmón el agua no llega, no conviene que llegue. Puede llegar, pero no se recomienda. Bueno, Colosenses 2, del 1 al 12 dice, acá digo que Pablo hablaba cosas fuertes porque Pablo se enfrentaba constantemente a la religiosidad judía. Todo el tiempo era una batalla constante que él tenía. Y no solamente a esa, al gnosticismo, digamos, y a muchas corrientes religiosas de su tiempo, pero la más fuerte para él era el judaísmo, porque venía de ahí. Y acá está contando algo que para los judíos era muy fuerte. Dice, en él también, en Jesús, ¿no? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo acá estaba explicando lo mismo que Jesús le había querido, le explicó en realidad, pero Nicodemo en ese momento no lo entendía, todavía no había sido revelada la palabra de manera espiritual. Era lo mismo que le explicaba a Nicodemo. Nicodemo se le acerca una noche a Jesús. No sé si vieron Los Elegidos, de Chosen. Si no la vieron, pásensela, búsquenla. Es espectacular. Bueno, pídanle a alguien que la tenga, pues una app. Ahí se lo ve a Nicodemo, que se acerca una noche a escondidas, porque él era fariseo, pero este hombre creía en Jesús, porque lo vio hacer milagros. Y se le acerca y dice, Señor, yo sé que si hiciste todo esto, Dios tiene que estar con vos, porque nadie puede hacer las cosas que vos hacés si Dios no está con él. Y viene y le pregunta cómo hacer para entrar al reino de Dios, porque Jesús constantemente hablaba del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios se ha acercado, y Nicodemo no se quería quedar afuera. Entonces dice, ¿cómo tengo que hacer? Y dice que Jesús, ahí lo vemos en Juan 3:3, en adelante, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo mismo que está explicando Pablo, Jesús ya lo había profetizado, todavía no lo habían vivido, se lo estaba profetizando. Y después en el versículo 5 en adelante dice, respondió Jesús, porque acá Nicodemo le dice, pero ¿qué? Voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre, ¿cómo hago? Yo ya soy un tipo viejo. Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y acá Jesús usa un juego de palabras, porque la palabra espíritu, ustedes saben, es la misma palabra que viento. Neuma ¿no? En griego. Bueno, es la misma palabra. Y Jesús le está diciendo, vos tenés que nacer del Espíritu y vas a ser como el viento. Vas a ser como el Espíritu, que va, viene. Nadie sabe. El Espíritu está más allá de nuestro entendimiento. Pero si sos movido por Él, vos vas a vivir también eso. Pero le decía que tenía que nacer de nuevo. Y acá vemos la gran hazaña de Jesús, entre todas las que Él hizo en esa cruz. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio la posibilidad de escapar de nuestra propia humanidad, lo que Pablo decía, de nuestra carne. Jesús nos dio la posibilidad de salir de esa esclavitud, de ese cuerpo insoportable cuando venimos al Señor, porque queremos hacer su voluntad. Si vos realmente viniste al Señor de corazón, vos querés hacer lo que Él quiere, vos querés hacer lo que a Dios le gusta. Jesús hizo la hazaña de sacarnos de esa esclavitud a través de ese acontecimiento totalmente sobrenatural.
que es que podamos ser dados a luz de nuevo. El bautismo, Jesús dijo, el que sea bautizado en agua y del Espíritu, ¿no? Todo aquel que es bautizado en agua y en Espíritu vive esta maravilla de lo que Jesús prometió. Y nosotros también nos convertimos en Espíritu. Cuando leemos en la Biblia y leemos que hay que nacer del agua y del Espíritu, leemos Espíritu en mayúscula. Y cuando habla del espíritu humano, habla del espíritu en minúscula. Pero la realidad es que en la Biblia no hay ni mayúscula ni minúscula. Es la misma naturaleza. Es espíritu. Y nosotros somos espíritu. Nosotros somos espíritu. Y dice que cuando venimos a Él, nos hacemos un espíritu con Él. Cuando vos te casás, vos te haces una carne. Porque el casamiento es terrenal. Te haces una carne con tu esposo o con tu esposa. Pero cuando venís a Cristo, vos te haces un espíritu con Él. Voy a pasar esto un poquito para que no se nos haga tan tarde. Pero quiero que veamos lo que dice la palabra respecto a las obras de la carne y al fruto del Espíritu. Porque la carne tiene obras. La carne es infructuosa, no da fruto. Y si da fruto es fruto de muerte. Pero el Espíritu da fruto. Y quiero que leamos Gálatas 5, del 16 en adelante hasta el 25. Dice, y ustedes van a notar que Pablo constantemente en las cartas, después se pueden tomar este trabajo de releer las cartas de Pablo, todas las cartas en realidad, Pablo constantemente habla de esto, de aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. Todo el tiempo van a encontrar esto, ¿no? Y dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, como lo mismo que decía Pablo a los romanos, ¿no? Ustedes no pueden hacer lo que quieren en la carne. Y dice, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. El que está bajo la ley, y acá les quería contar algo respecto a esta lucha contra la religión. Cualquiera diría, la religiosidad debería ser espiritual. Porque supuestamente la religiosidad busca lo espiritual. Pero Pablo constantemente explicaba que la búsqueda religiosa de los judíos en realidad era de la carne. Era de la carne, porque buscaban hacer obras. Y Pablo luchaba constantemente para decirles, olvídense de tratar de cumplir la ley. Quedó demostrado que la ley fue puesta para que Dios sea justo y nosotros injustos. A ver, la ley no para que Dios sea justo, sino para demostrar que Dios es justo y para demostrar también que nosotros somos injustos y no damos con la medida. Eso es la ley. La ley es el espejo que Dios nos pone adelante para que nos miremos y todos digamos, soy pecador. La ley es eso. La ley sacó a luz el pecado. Porque hasta ese momento, a menos que Dios le hablara a alguien, no podía decir Dios me lo dijo, Dios no me lo dijo. Pero desde que la ley fue entregada a los hombres, nadie podía decir, yo esto no lo sabía. Y si no lo sabías, por lo menos la tendrías que haber leído. Lo mismo pasa con la Biblia. Yo no puedo decir, bueno, como yo no leí todavía el libro de los Hechos, no importa tanto. Mejor léela toda la Biblia. Toda. Porque nuestra vida está ahí. Y nosotros la tenemos. Hay gente que vive en Cristo sin la Biblia. Ustedes saben, ¿no? En lugares perseguidos. Hay gente que se convierte a Cristo en Medio Oriente, en Asia. Se convierte a Cristo y no tiene la Biblia. Dan su vida por tener una Biblia. Dan su vida por una Biblia. Dan su vida por unas hojas de la Biblia.
Porque la Biblia nos permite conocer a Dios mejor, entenderlo mejor, saber de mejor forma cómo actuar, cómo buscarlo, cómo agradarlo. Ellos viven puramente por el Espíritu y pueden, porque es lo que tienen hasta que Dios les da una Biblia. Pero con Biblia mejor. Y si vos tenés Biblia, no tenés excusa para decir, yo vivo el Espíritu. Y a mí me guía solo el Espíritu, no necesito ni leerla la Biblia porque me la dicta Él. Dios no te va a dictar la Biblia, a menos que la leas. Entonces volvemos a la religiosidad. La religiosidad, y ahora vamos a ver otro pasaje, pero la religiosidad es de la carne. Y les digo más, y perdónenme si a alguien hiero con esto, pero preferible una herida a tiempo que una muerte inesperada. ¿No? ¿Sí? Un tiro en la rodilla si te estás por caer al precipicio, se agradece. ¿Está bien? Si venís corriendo al precipicio, mejor que me peguen un tiro en la rodilla. Dios a veces hace eso. Bueno, pero la religiosidad no solamente es de la carne, la religiosidad es del diablo. Se los quiero contar. Y nos acecha a todos. A todos. A todos nos quiere salir el religioso de adentro. ¿Qué hace el religioso? El religioso pone la norma por encima de las personas. Eso hacían los fariseos. A los fariseos les importaba más que en el sábado la gente no levante un dedo que sanar a alguien enfermo. Eso hace la religiosidad. ¿Y sabes qué hace también? La religiosidad hace que como yo pongo esa vara tan alta, que ni yo la puedo cumplir, porque Jesús decía ello, ni con el meñique hacen lo que le piden a ustedes, como yo no la puedo cumplir, me pongo una careta y digo, yo cumplo todo. Yo, el más santo. ¿Sabés cómo se llama eso? Hipocresía. Y Jesús a los hipócritas los sacudía mal. Entonces, la religiosidad cría jueces injustos e hipócritas. Porque la religiosidad vive juzgando, vive señalando. Mirá, el domingo pasado no vino al culto. En algo andará. Y sí, debe ser por el pecado que lleva encima, que no le da la cara. Y cuando viene el domingo siguiente, ¡ja! Qué bonito, está bien. Bueno, por lo menos viniste. Viste que hay gente que te recibe así, faltaste 2 domingos y te reciben así. ¿No? La religiosidad hace eso. Yo lo estoy mostrando, digamos, de una manera jocosa, pero es mucho más doloroso. Y mucho más invisible a veces. Pero el religioso que llevamos dentro quiere crecer. Y está en la carne. ¿Amén? Y ahora vamos a ver lo que hay que hacer con ese. Bueno. Dice, volvemos, me tomé una licencia poética. Volvemos a Gálatas 5. Y acá Pablo le está diciendo a los Gálatas cuáles son las obras de la carne. Dice, las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, me puse la letra grande para no ponerme anteojos, pero estoy tan acostumbrado a ponerme anteojos. Bueno, se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos. La iglesia evangélica tiene que humillarse tanto por esto. El sectarismo en la iglesia evangélica ha hecho tanto daño. Tanto daño, tantos. O sea, descubro una revelación nueva y tengo que abrir una nueva línea de... ¿Para qué? Somos cuerpo. Si yo tengo una revelación, gloria a Dios. Vos tenés otra, buenísimo. Tratemos de convivir. A menos que yo venga y diga, Cristo no es el Salvador, bueno, listo, ahí ya me pueden tener por publicano y no soy más de la iglesia. ¿No? Pero a veces por diferencias doctrinales
quebramos la iglesia y lastimamos tanta gente. Sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, ¿no? Acá Pablo no terminaría nunca, digamos, para colmo. Se estrenan pecados todos los días, ¿no? Y vivimos en un mundo que lo hace con tanta alegría. Ahora, dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que está diciendo acá Pablo es los que practican. Pablo ya se había reconocido pecador. Pablo no está diciendo los que alguna vez pecan con alguna de estas cosas, porque todos pecamos. Pablo lo que está diciendo es los que practican, es decir, los que medio que trabajan de esto. Hay gente que trabaja de pecador y lo hace con toda alegría, ¿no? Y aún siendo cristiano, porque llegan y se ponen una careta, ¿no? Y muy seguramente son los que más juzgan. Y hay que tener mucho cuidado, porque vos sabés que generalmente lo que uno juzga es lo que uno es. Porque suele pasar, y esto en psicología, y no les voy a dar una clase de psicología, pero suele pasar en psicología lo que llamamos proyección. La proyección es esto, yo proyecto en el otro el problema que yo tengo en mí. Bueno, cuando uno juzga y señala, muy posiblemente tenga algún problemita con el tema. Por eso hay tantos predicadores que los vemos en Estados Unidos, en Argentina nunca pasa esto, pero en Estados Unidos vemos predicadores juzgando la prostitución, ¿no? Y están con el tema de la prostitución. ¿Dónde los encuentran? Y se les cae su ministerio. Porque, es más, si el tipo no pecaba con eso, al diablo le va a pegar peor con eso. Porque vos estás juzgando, me abriste una puerta, dice el diablo. Vamos con esto, ¿no? A todos los que engañan a sus mujeres, te va a traer la secretaria más linda para que trabaje con vos en el ministerio, si sos pastor. ¿No? Entonces, mejor mantenernos humildes, porque en la humildad nos cubrimos de estas cosas. Nos cubrimos. Y si no tenemos una careta y somos humildes, vamos a poder pedir ayuda a tiempo. A Dios, y si no lo escuchamos a Dios, porque hay momentos que uno no sabe lo que Dios le dice, le puedo pedir ayuda a otro para que me acompañe y ore conmigo. Pero si yo soy un religioso que ando juzgando, no le voy a pedir ayuda a nadie, porque sería reconocer que lo que yo estoy apuntando también me apunta, ¿no? Bueno, entonces, estos eran los frutos de la carne. En cambio, las obras de la carne, dijimos, ¿no? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si vos tenés el fruto del Espíritu en vos, nunca te van a poder condenar. Aun cuando te vengan a decir cosas. Porque vos sabés que lo tenés en vos. ¿No? Si alguien viene y dice a vos lo que te falta es amor. Y vos sabés que tenés el amor de Dios. Y es más, estás amando al que te lo viene a decir. ¿No? Esto pasa en evangelismo. Esto pasa en evangelismo. No sé si vieron un video, hay un video de un muchacho que está predicando en la calle y se le acerca a otro, sacado, enojadísimo, y lo empieza a insultar. Dice mentiroso y le dice de todo. Y este le seguía predicando, ¿no? Y era así, como que lo venía a atacar y él le decía, pero yo te quiero ayudar. Pero no, pero Dios te ama. Pero en un momento le cuenta su testimonio el que estaba hablando. Yo salí de las drogas, yo salí de la cárcel. Dios me rescató y hoy te estoy diciendo esto porque te amo. Se quebró el tipo. Y terminó dándole un abrazo. Porque venció con el fruto del Espíritu las obras de la carne. Y el tipo terminó entregándose al Señor y le dio un abrazo. Si vos tenés esto en vos,
No hay diablo que se te pueda levantar. Y fíjense algo, por eso dice que es fruto contra obras. Las obras son obras visibles. Pero este fruto, a menos que uno empiece a hacer obras del fruto, al principio es invisible. Es invisible. Nadie puede ver en vos, si te ves sentado ahí sin decir nada, el amor. Pero si realmente el amor de Dios está en vos, un día se va a enterar que lo tenés. Porque si vos amás, vas a hacer algo. Ahora, si vos haces cosas para tratar de tener esto, no funciona. Pero si vos tenés esto, recibido del Espíritu, funciona. En serio. Y dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere vivir en serio, tome su cruz, es decir, muera. Acá lo que está diciendo Pablo es lo mismo. Pero no solamente, mira esto, no solamente dice agarra la cruz, alguien más te va a clavar los clavos. Pablo dice, poné una mano acá y con la otra mano te clavás vos el clavo. Dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es, vos, de motu propio, tenés que ir a morir. Lo tenés que hacer vos. No sirve que te lleven preso. De hecho, Jesús se entregó. Él dijo, ¿vos qué te pensás? Si yo le pido al Padre 12 legiones de ángeles que me vengan a defender, no vienen. Sin embargo, dice, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar, dijo Jesús. Nadie me quita la vida. Bueno, en esto funciona más o menos igual. Nadie nos puede quitar la carne a menos que nosotros, de nuestra propia voluntad, la entreguemos. De otra manera no funciona. Te pueden predicar todo lo que quieran, podés venir todos los domingos, lunes, martes, salir a evangelizar, pero si no hay un corazón dispuesto a matar la carne y a buscar del Espíritu, la carne va a estar ahí todo el tiempo, como un enemigo molesto que no nos deja vivir. Y acá tenemos una explicación de cómo pudo hacer Cristo para hacernos pasar de la carne al Espíritu. Y esto está en 2 Corintios 3, del 13 al 18. Y esto es muy interesante porque acá Pablo está literalmente revelando lo que la profecía del Antiguo Testamento nos decía con las obras que pasaban. Es decir, todo lo que vivió Moisés, lo que vivieron los profetas, lo que vivió David, todo eso que dijimos es una sombra de lo que iba a venir, Pablo lo revela. Y Pablo no nos revela todo, Pablo nos da como adelantos de lo que nosotros mismos, entiendo yo, deberíamos buscar. ¿Por qué? Porque Dios sigue revelando propósitos y sigue revelando misterios que están ahí en la Biblia. De hecho dice que lo busquemos y que todo aquel que lo busca encontrará cosas que ni ojo vio ni oído yo. Ni subieron a corazón de hombre. Y están reservadas para los que buscan. Y yo le pedí al Señor, desde que lo conocí más o menos, le digo, Señor, mostrame esos misterios que tenés en la palabra, porque yo quiero entender. Yo quiero entender, ¿para qué escribiste esto? Porque hay cosas que uno dice, ¿para qué está? ¿No? Bueno, y acá Pablo explica. Y está hablando de Moisés. Y dice, y no como Moisés, de nuevo, acá está hablando de el Espíritu y los que no entienden el Espíritu. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Acá tira otra muy fuerte Pablo. Pablo dice que la ley, es decir, lo que Moisés trajo, iba a ser abolido. Todavía hay gente que dice que la ley no fue abolida. No pienso hacer una denominación distinta con esto, les quiero aclarar. Si alguien piensa que la ley no fue abolida, está bien,
porque uno lo podría tomar desde otro punto de vista, pero acá Pablo está diciendo que lo que traía Moisés iba a ser abolido, pero no abolido porque fuera malo, sino abolido porque había algo mejor. Porque Pablo no está hablando mal de la ley. De hecho, Pablo dice que la ley era como una cárcel. Y dice que todos fueron traídos en esa cárcel hasta el momento en Cristo en donde iban a ser libres. Eso es la ley. La ley era una jaulita donde estaba el pajarito hasta que llega el momento de la revelación de Cristo y la jaula se abre. Y ahí sí podemos ser libres. Y dice que Moisés ponía un velo sobre su rostro. ¿Se acuerdan? Bajó del monte, había estado en la presencia misma del Señor hablando cara a cara con Jesús. Baja del monte y dice que había un resplandor que la gente no lo podía mirar. Y era tan fuerte que se tuvo que poner un velo en la cara para poder moverse entre la gente, porque dice que los encandilaba. Y dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, y cuando dice aún hasta el día de hoy, dice aún hasta 2023. Yo vengo hablando con una chica en el trabajo, hablando de evangelizar en el trabajo. Ella es judía. Y es judía no ortodoxa, pero practicante. Y yo la quiero meter a hablar de la Biblia. Y me di cuenta que no leen la Biblia. Parece mentira. No leyó toda la Biblia. Solo lo que leen en la sinagoga y alguna que otra cosita. Oh, yo digo, pero si tuviéramos la Biblia vamos más al hueso, ¿no? Podemos hablar de Isaías 53 y vamos charlando bien a fondo. Pero complicado, ¿no? Pero bueno, dice que aún hasta el día de hoy, cuando leen la Biblia, cuando la leen, para colmo no la leen, pero cuando la leen con un velo. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ustedes escucharon alguna vez esta palabra? Esta palabra a veces la sacamos de contexto, esta frase, ¿no? Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y uno se imagina, bueno, entonces puedo saltar y bailar en la iglesia porque tengo libertad. Y está bien, lo puedo hacer. Yo, de hecho, acá Silvia me conoce bien. Yo soy de los locos que bailaba y todo, ¿no? Me estoy poniendo viejo, ya me duelen más las rodillas. Pero, sí, bueno. Pero es verdad que el Señor nos da libertad para eso. Pero acá, este pasaje en particular está hablando de otra libertad. Nos está hablando de la libertad de entender lo que la Biblia nos dice. Que hasta el día de hoy los judíos no convertidos, y no solo los judíos, todos los no convertidos pueden leer y no pueden recibir. Y dice que cuando se conviertan, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así como Moisés miraba a Jesús a cara descubierta. ¿Sabían que a Dios nadie lo puede ver? Sin embargo, dice que Moisés hablaba cara a cara. Digo, así como puede ser, porque estaría muerto Moisés en ese momento. No, Jesús hablaba con él. Jesús es Dios para nosotros hasta que estemos en gloria. Y Moisés hablaba con Jesús, cara a cara. Lo que nos está diciendo es nosotros podemos tener lo mismo. Cuando vos te metés en el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios vive en vos, vos ya no vas a tener un velo, vos vas a poder hablar con Dios cara a cara. Cuando Jesús decía que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, está hablando de adoradores con el velo quitado. No sé si a alguno le pasó, y si no te pasó, pedile al Señor que te pase. Que estando en adoración, vos sentís que lo estás adorando a Él presente. Cuando yo me convertí al principio, lo adoraba
pensando que estaba en un trono allá lejos. Pero un día el velo se corrió y yo adoré a Dios estando ahí. Es más, hasta veía el trono. Yo lo estaba adorando al pie del trono, en espíritu y en verdad. Eso solamente te lo da el vivir en el espíritu. Eso lo da el espíritu. Verdadera libertad. Y el velo, dice la palabra, el velo que estaba tapando nuestro corazón para que no recibamos revelaciones, la carne. Dice la palabra que cuando Jesús muere, se rompe el velo del templo, de arriba a abajo. El velo del templo era el que separaba a la gente del lugar santísimo, de la misma presencia de Dios. Dice que en la carne de Jesús, Él entrega su carne. Cuando tomamos la Santa Cena, dice que se partió la carne de Cristo, se parte su carne, y esa carne es el velo. Y Jesús dio su carne, dio su humanidad para que sea rota y se abra el velo y podamos tener acceso, libre acceso al lugar santísimo, al lugar de la presencia misma de Dios, al que nadie podía entrar, solamente una vez al año, el sumo sacerdote, y a riesgo de su vida, porque si había pecado en él, lo sacaban con una soga. Entonces, y para ir cerrando, ¿qué sería entonces ocuparse del Espíritu? Porque esta es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, la carne sabemos cuál es el fruto del Espíritu, pero ¿cómo accedo a eso? ¿Cómo accedo? ¿Cómo entro? Y yo creo que leamos algo en Colosenses. Colosenses 2, del capítulo 20, del versículo 20 al 23, ahí al final del capítulo 2 de Colosenses, habla de lo que yo entiendo que podríamos llamar religiosidad. Y miren lo que dice. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía permanecieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Esto era la ley. La ley era, esto no podés comer, esto no podés tocar, esto no podés hacer. Y aún nosotros, cuando uno viene a Cristo, decís, bueno, ¿querés que te den la lista de todo lo que podés hacer y todo lo que no podés hacer? ¿Viste? Que muchos te dicen, bueno, a ver, pero vos decime entonces, ¿qué es lo que no se puede? Te piden, ¿no? ¿Qué es lo que no podría y lo que sí? ¿No? Y por eso mucha gente dice, no, porque en la iglesia te dicen todo que no, como que no podés. Y dice Pablo, ¿por qué, si ya estamos en Cristo, vivimos como si viviéramos con los preceptos del mundo? El mundo es así. El mundo te dice, esto se puede, esto no se puede. Pero dice, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Es decir, si vos querés vencer a la carne haciendo esfuerzos en la carne, perdiste. Si vos tenés tentaciones, tenés deseos de hacer cosas malas, y vos haces un esfuerzo por no tocar, por no mirar, por no hacer, y lo haces en tu propia humanidad, dice que no sirve para nada. Pero Colosenses 3 responde esa pregunta. Y en Colosenses 3, del 1 en adelante dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? No busquen las cosas de abajo. No busques qué vas a comer, qué vas a vestir. Deja de preocuparte por esas cosas. Dios sabe que tenés necesidad de eso. Jesús decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos las cosas de arriba y busquemos al de arriba, busquemos a Jesús que está sentado en el trono. Y dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, y acá viene la cruz, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejemos de decir malas palabras. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento, imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y terminamos con este pasaje en donde Santiago resume esto de una manera bien sencilla. Santiago 5, del 13 al 18 dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Tenés que buscarlo de arriba. ¿Qué tenés que hacer? Orar. Dice: ¿está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso, no seamos religiosos, dice: confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. Es bien sencillo. ¿Tenés una tentación muy fuerte? Ora muy fuerte. Búscalo al Señor. ¿Cometiste un pecado? Llama a un hermano maduro que no te juzgue y que ore con vos para que seas sanado. ¿Estás contento? ¿Estás alegre? Compartí tu alegría. Alabá al Señor. Cantá salmos, himnos, canciones espirituales. Vivamos la vida del Espíritu. Es sencillo, pero hay que pelear una batalla tremenda para vivirla. Porque nuestro enemigo número 1 no descansa y está ahí para matarnos. Anda, diría yo, como otro león rugiente junto con el diablo, porque el diablo trabaja en nuestra carne todo el tiempo, pero por el Espíritu nosotros podemos matarlo, matar las obras de la carne, crucificar a ese hombre viejo que quiere volver y vivir en el hombre nuevo. Hasta que Cristo, como decía Pablo, sea formado en nosotros. Hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. De nuestro ejemplo a seguir, del que partió su carne para que vivamos en el Espíritu. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias
Porque Jesús fuiste ejemplo en todo, en todo, en todo. Cuando Moisés recibió la ley, estabas vos ahí hablando cara a cara con él. Cuando tus discípulos todavía vivían en la carne, Jesús, caminaste con ellos. Y los soportaste hasta que aprendieran a vivir en el Espíritu. Y lo mismo haces con nosotros, Señor. Caminás con nosotros, Señor, y nos das un poder que es sobre todo poder. Y nos das un nombre en el que podemos orar, que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, Señor, de nosotros mismos, de la carne, del diablo y de la muerte. Por eso, Señor, te glorificamos en este día. Te glorificamos, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Porque moriste en esa cruz para mostrarnos que es posible crucificar a nuestro hombre viejo y vivir con vos una vida plena. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, los que están en este lugar, los que están conectados por las redes, Señor. Te pido, Señor, que vos los estés llenando de tu Espíritu Santo. Les estés dando el valor, Señor, para poner sus vidas a tus pies. Para tomar su cruz, Señor, y estar dispuestos a morir por vos. A matar toda obra de la carne, Señor. A orar con fervor como lo hizo Isaías, como lo hizo Elías, como lo hizo cada uno de tus profetas, como lo hizo Moisés. Que eran hombres como nosotros, sujetos a pasiones y a deseos de la carne, pero vivieron vidas transformadas, como lo vivieron Pedro y Pablo y todos tus discípulos y tus apóstoles. Hombres comunes, Señor, que transformaron el mundo. Y gracias a ellos, Señor, hoy tenemos tu palabra y tu ejemplo a mano. Señor, te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Rendimos nuestras vidas a vos. Ayúdanos a matar nuestras obras de la carne, Señor, y a entrar en tu reino, Señor, en esa vida del Espíritu. Vida nueva, Señor. Vida abundante. Gozo en medio de nuestra tristeza. Vida en medio de nuestros dolores. Fama en tu reino y no en esta tierra, Señor. Eso queremos. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos que tu nombre sea conocido. No queremos ser obstáculo para tu obra. Queremos ser instrumentos de tu obra, Señor. Por eso acá estamos, Señor, poniendo nuestras vidas en el altar. Llévate todo lo que te tengas que llevar, Señor. Tómanos de la mano para morir con vos, Señor, y resucitar a vida nueva, abundante, plena, para ver tu poder manifestado en nosotros, Señor, para que tu amor abunde de tal manera, Señor, que nuestro abrazo quiebre cadenas del enemigo, Señor, y muchos puedan venir a tu reino por ese abrazo de amor. Señor, aún te ponemos nuestros llamados, nuestros dones, nuestros talentos en el altar. No queremos, Señor, gloriarnos de nada. Queremos vivir una vida en humildad, Señor. Líbranos del espíritu religioso, Señor, que nos quiere hacer juzgar a otros y aún a nosotros mismos. Pablo decía, ni a mí mismo me juzgo. Porque Pablo sabía que si era salvo era por tu gracia y no por sus obras. Por eso, Señor, queremos esforzarnos en la gracia. Esforzarnos en la gracia. Proseguir, Señor, a la meta que sos vos, Jesús. Con nuestros ojos puestos en Cristo y no en otro lugar. Proseguir a esa meta, Señor, dejando atrás todo. El pecado que nos asedia, Señor. Nuestra propia humanidad, Señor, que quiere venir a levantarse. Pero nos entregamos, Señor, y caminamos
en pos de ti, hasta que nos vengas a buscar. Queremos estar con vos, Señor. Queremos poder decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera con paciencia y ahora me espera mi corona que el Señor guardó para mí. Gracias, Rey, porque te pusiste una corona de espinos para darnos tu corona de gloria. Somos inmerecedores, Señor, pecadores, débiles. Pero tu amor y tu misericordia, Señor, son tan grandes, que nos abrazan, Señor, y nos levantan. Y en nuestros delitos y pecados, Señor, nos miraste con amor y nos llamaste. Por eso aquí estamos, Señor, anhelando que llegue ese día, Señor, en donde vos hables bien de nosotros, Rey. Porque en esta tierra hablamos bien de vos, Señor. Te glorificamos, te bendecimos. Que nuestras vidas sean olor fragante ante tu presencia, Señor. Queremos ser, Señor, olor fragante, sacrificio vivo. Queremos ser dignos de un Rey, Señor. Totalmente digno. Totalmente digno. Te adoramos, Rey, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria de Papá, somos transformados. Nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria de Papá, somos transformados. Nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria de Papá, somos transformados. Nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria de Papá. Nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria de Papá, somos transformados. Nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria de Papá, somos. Y le damos gracias a Dios por esta preciosa palabra, por este Espíritu poderoso que Dios ha enviado a través de Maxi para infundirnos vida abundante, para hacernos una introspección muy profunda. Le damos gracias a Dios por eso, porque Él nos ama tanto, ¿no?, que no nos quiere dejar igual. Entonces cada día nos transforma, nos hace crecer. Y bueno, celebramos este día con esta palabra. Y le damos gracias a Dios por todo. Saludamos a todos los hermanos que están viéndonos, ¿no?, desde los diferentes lugares. Y bendecimos a los hermanos que tenemos al lado. Los esperamos en la próxima semana. Que tengan una semana de victoria, una semana bendecida. Que todo lo que hoy aprendimos lo podamos practicar, ¿no? Abrazamos la fe, abrazamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, ¿sí? En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios. Muy buenas semanas y que tengan un excelente domingo.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.